Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Hemos iniciado una serie acerca de la iglesia del Señor. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20, con la ayuda del Señor. Y este es uno de los pasajes trascendentes respecto de la iglesia. ¿Ya lo tienen, cierto? Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Amén. Y amén. Ya hemos orado al Señor. Puede tomar su asiento en esta hora. Y esta noche quiero hablar con este título, o hablar acerca de los orígenes bíblicos de la iglesia. La semana pasada estuvimos examinando las escrituras acerca del significado de la palabra iglesia. Vimos en el Antiguo Testamento cómo se expresaba, y en el Nuevo Testamento, y luego vimos algunas de las implicaciones que tiene el significado de ser ese pueblo escogido por el Señor, de ese grupo de gente que Dios ha salvado, que ha reunido, que ha llamado fuera del mundo del pecado, para ahora hacerlo su pueblo. Amén. Pero esta noche quiero que podamos comprender los orígenes bíblicos que tiene la iglesia, en donde están las raíces y la necesidad de que hay un pueblo que ha sido llamado por el Señor para ser instrumento en la mano de Dios para llevar la salvación. Creo que una de las mejores maneras de comprender la naturaleza, el rol, el llamado que tiene la iglesia del Señor, bíblicamente, más allá de lo que sociológicamente se quiere expresar acerca de la iglesia, sino bíblicamente, es mirarlo a lo largo que Dios ha estado haciendo en la historia de la salvación. De qué manera Dios ha estado trabajando. Y aquí vamos a volver a algunos puntos que ya hemos hablado, o al menos los mencionaremos. Y es que el mensaje de la Biblia es el mensaje de la salvación. Amén. La Biblia es la historia de la salvación, y de cómo Dios se ha revelado con un deseo: salvar al hombre que ha pecado contra él. Y hermanos, quiero partir acerca de Israel. Dios había decidido salvar al hombre de sus pecados. Ese era el plan del Señor. Tenía un plan para rescatar al hombre de su pecado, pero para cumplir ese plan Dios requería de un pueblo. Amén. El cual sería un vehículo de salvación, el que sería un instrumento donde la promesa que Dios le había dado al hombre de salvación se iba a mantener vigente, se iba a mantener vivo,
la promesa que Dios había hecho al hombre de salvarle. En el Antiguo Testamento, ese pueblo escogido era la nación de Israel. La nación de Israel iba a llevar en su seno las promesas de salvación. Y hermano, era una de las labores del pueblo de Israel mantener viva la esperanza de salvación. Y las hermanas están estudiando el libro de Génesis, ¿cierto? Y ya habrán mirado alguna o ya están terminando, entiendo, el libro de Génesis. Ya habrán mirado más o menos la estructura que tiene Génesis, ¿cierto? Primero la creación, capítulo 3, la caída del hombre en pecado, ¿cierto? Luego viene la degeneración hasta que llegamos a Noé, ¿cierto? El juicio sobre el hombre. Amén. Hablamos de toda esa parte de revelación, ¿cierto? Pero llega un punto importante en el capítulo 12, amén, de Génesis, que es donde Dios llama a un hombre llamado Abraham. Porque, querido hermano, para que Dios pudiera revelar su salvación, iba a necesitar un pueblo para su nombre. Y para eso Dios decide formar un pueblo. Y para eso el libro de Génesis nos habla en el capítulo 12 que Dios escogió a un hombre llamado Abraham. En Génesis capítulo 12, si tiene su Biblia conmigo, puede ir en esta noche también ahí. Y dice de esta manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y el verso 2 dice, y esta empieza las promesas de Dios: y haré de ti una nación grande. Amén. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero escucha esta última parte: y serás bendición. Hermano, quiero que comprenda, y vuelvo a reiterar este aspecto que no debe sacar de el mensaje de la Biblia. Es un mensaje de redención, de salvación. Por lo tanto, si bien es cierto, estas promesas para Abraham van a incluir bendiciones materiales, la sustancia de este mensaje es que la bendición era la salvación que iba a venir de Dios. Amén. Y la Biblia dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y escuche esta palabra: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, porque el plan de Dios no solo era salvar a Israel. Creo que muchas veces tenemos un mal entendimiento que lo único salvo en el Antiguo Testamento, Dios deseaba, lo único que deseaba era salvar a los israelitas. Y el mensaje revelado en la Biblia es que Dios ha querido salvar al hombre. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dios nunca pretendió solo salvar a Israel. Era el deseo de Dios que todo el mundo fuera salvo y le conociera a Él. Y para eso lo que Dios hace es levantar un pueblo, una nación. Amén. Y por medio de esta nación iban a ser benditas todas, no solo los israelitas. El hecho de que el escritor bíblico hable de otras naciones es porque el deseo de Dios no solo era salvar a una simiente, era salvar a todas las naciones. Y por eso la Biblia dice que en Él iban a ser benditas todas las naciones. Pero en realidad, querido hermano, cuando está hablando de esto proféticamente, era más que Abraham. Ni siquiera era Isaac, sino que un día de ese linaje iba a venir el Mesías. Y ahí se iba a cumplir que serían benditas todas las naciones. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Entonces Dios levanta un pueblo porque de alguna manera Israel iba a ser el canal en que Dios mantendría vivas las promesas de salvación que Dios le dio al hombre en el libro de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron,
Hermanos, vemos aquí que cuando el hombre cae, Dios trae plan de salvación. Yo sé que Dios, como lo hemos hablado aquí, no solamente es Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios justo. Amén. Lento para la ira, ¿cierto? Y grande en misericordia, pero eso no quiere decir que el día de su ira no se vaya a cumplir. Pero hermano, la intención de Dios es salvar siempre al hombre, y cuando el hombre pecó, Dios dio una promesa en Génesis 3:15, y esto debería usted guardarlo en su mente, en su corazón, porque este es el protoevangelio, es el evangelio. En el libro de Génesis, dice Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad, le dice el Señor a la serpiente, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta era una promesa que un día el Señor iba a cumplir. La simiente de la mujer aplastaría a la serpiente. Y como Dios le dijo a Abraham, en él serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. Porque sería de la descendencia de Abraham que iba a venir el Mesías. Iba el Salvador que iba a traer salvación al mundo. Iba a ser un descendiente de Abraham. Por eso en algún sentido, de alguna manera, Israel era la portadora de la salvación en el mundo que había en ese tiempo. Llevaba porque de ese pueblo iba a nacer el Salvador. Juan el evangelista, el apóstol, escribe en Juan capítulo 4 y en el versículo 22 lo dice de esta manera: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, de alguna manera Israel era el portador de la salvación en el mundo caído. Ahora, no quiero que me malentienda, Juan no está diciendo que eran los judíos los que producen salvación como pueblo o nación. Lo que está diciendo sencillamente es que de esa nación iba a venir el Mesías. Y la Biblia dice que cuando llegó el tiempo indicado de Dios, entonces Dios cumplió su promesa de enviar a aquel que aplastaría la cabeza, la simiente de la serpiente. Y la Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, ¿qué era Israel en el Antiguo Testamento? Era la portadora de la salvación. Desde el seno de Abraham iba a venir el Mesías. En él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Dios deseaba que mientras él cumplía la promesa, se materializaba la promesa de el Salvador, que él viniera y salvara al pecador. Entre los hombres hubiera un testimonio, en la tierra hubiera un testimonio que diera cuenta de los planes que Dios iba a traer salvación a este mundo caído y en pecado. Entonces Israel, que era portadora de la salvación. Si alguien quería ser salvo, debía ir a Israel. Si alguien quería conocer a Dios, Israel era el faro de esa época. Era la luz de Dios en la tierra. ¿Se recuerdan ustedes en el libro de Primera de Samuel, cuando Dios llama a Samuel y el pueblo estaba en pecado, los sacerdotes, la nación desviándose? Dice que la lámpara de Israel se estaba apagando. Era porque Israel tenía un llamado a hacer la luz a las naciones. Porque era el deseo de Dios.
levantar un pueblo que fuera un pueblo especial, para que cuando todos miraran a Israel, vivieran esa nación viviera en la justicia de Dios, esa nación viviera en la santidad de Dios, esa nación viera cómo se amaban y se trataban, y ellos pudieran ver en Israel los planes que Dios tenía para el mundo, leyes distintas, un Dios diferente. Por eso la Biblia nos enseña que Dios esperaba que todo Israel fuera una nación de sacerdotes. Pueden ir conmigo en el libro de Éxodo. En el capítulo 19 y en el versículo 5 y 6. Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. La Biblia dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios esperaba que esta nación que Él había levantado, llamada Israel, fuera un pueblo sacerdotal, fuera un pueblo que representara a Dios, que llevara la luz de Dios a las naciones. Por eso Israel debía ser distinto a los demás pueblos. Por eso las leyes de Israel no debían ser como las demás naciones. Por eso ese pueblo debía reflejar la luz del Señor. Por eso ese pueblo debía reflejar la justicia de Dios. En otras palabras, que todo el mundo dijera: esta nación es diferente. Porque iba a ser una nación que no iba a representar sus propios intereses, sino que iba a ser una nación de sacerdotes delante de la presencia de Dios. Y cuando las naciones vieran que esta nación era diferente, ellos desearan al Dios que esa nación tenía. En medio del caos, del pecado, de un mundo caído y corrompido, Dios deseaba mantener encendida la llama de la salvación. Lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva cuando, hablando con la serpiente, le dijo: la simiente de la mujer un día va a venir, va a aplastar y va a salvarlos a ustedes. En otras palabras, lo que tenía que hacer Israel era llevar la salvación y mantener la luz, que cuando el mundo viera a Israel en los sacrificios, en los servicios, en el tabernáculo, todo tenía que hablar acerca del Señor. Amén. Todo el estilo de vida, las leyes, los gobernantes, los líderes, todo debía ser una representación de lo que Dios iba a hacer en medio del pueblo. Entonces Israel era portadora de la salvación. Israel, Dios deseaba que fuera una nación sacerdotal, pero también Dios deseaba habitar entre los hombres. Siempre ha sido el deseo habitar en medio de su pueblo. Y hermano, Dios escogió a Israel, amén, para no estar lejos de lo que Él había creado. En el libro de Éxodo, en el capítulo 25, y en el versículo 8, si van conmigo. Dice la palabra de Dios: y harán un santuario para mí. Esto refiriéndose al tabernáculo en el desierto, ¿cierto? Todo el tabernáculo nos habla de Cristo, de su obra. El mueble más importante del tabernáculo era el arca del pacto, de la alianza, que representaba la presencia de Dios en el pueblo. Y la Biblia dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En otras palabras, Dios, ¿dónde iba a habitar? Ese Dios que lo llena todo. Como lo hemos expresado aquí, Dios está en todos los lugares, porque Él es omnipresente.
No hay lugar donde Dios no esté, pero no en todos los lugares Él habita. No en todos los lugares revela su gloria y su presencia. Y Dios escogió en la tierra una habitación y Él dijo: voy a habitar en medio de mi pueblo Israel. En el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 29, versos 45 y 46, si van conmigo, Éxodo capítulo 29, versículo 45 y 46, dice la palabra de Dios de esta manera: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Dios estaba buscando: ¿dónde voy a habitar? Voy a habitar en medio de este pueblo que he escogido y levantado. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Hermano, qué precioso es que Dios no habita donde no le reconocen como su Dios. Hermano, no basta que tú reconozcas que Jesucristo es Dios. Eso puede ser un ejercicio intelectual de leer la Biblia. Y hermano, al leer la Biblia no te puede quedar duda alguna que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso no significa que sea tu Dios. Dios habitará solamente en aquel pueblo que le reconoce como su Dios. Y conocerán, dice la Biblia, que yo soy Jehová su Dios. Hermano, nada en la Biblia está de más. No es porque había tinta, no es porque quedaba. El conocer a Dios es importante. Ay, vamos a estudiar la Biblia. Ay, no, si yo ya sé de Dios, hermano. Para que sea tu Dios, debes conocer a tu Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué cosa? Para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Y como dije, el Dios que está en todo lugar, el Dios que lo llena todo, el Dios cuyo trono es el cielo y la tierra es estrado de sus pies. Hay un lugar en la tierra donde ha querido habitar, y ese es en medio de su pueblo. Allí es donde el Señor hace a su habitación, un lugar donde la presencia de Dios es manifiesta. Amén. Hermano, por eso cuando Israel había salido de Egipto, ¿cierto? Y va caminando camino a la tierra prometida, las naciones ¿cuál era lo que llegaba? ¿Qué era lo que antecedía al pueblo? Terror y temor a las naciones, porque oían de la obra que Dios había hecho con ellos. Hermano, porque si Dios habita en medio de un pueblo, hermano, no hay diablo que pueda destruir ese pueblo. Hermano, era más que la tierra. Dios quería estar con su pueblo. Era más que el espacio físico. Luego, cuando Israel llegó a la tierra prometida, la gloria de Dios descendía. Solo en los rabinos hebreos, la gloria de Dios nunca salía de la frontera de Israel. Porque, hermano, el único santuario, el único altar válido era ir a Jerusalén. El pueblo de Dios por lo menos tenía que ir 3 veces al año a celebrar fiesta a Dios. De todos los lugares. Ustedes, es que yo no puedo ir, voy a levantar mi altar. No, había un altar. Y era donde Dios habitaba. Por eso la fama de Israel recorrió todas las naciones. Hermano, no era porque eran buenos, no era porque eran grandes guerreros, no era por la fama de ellos propia, era porque Dios estaba en medio de su pueblo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces Dios tenía un pueblo en el Antiguo Testamento que era portadora de la salvación, un reino de sacerdotes y un pueblo donde Él quería habitar, donde Dios quería descender, donde Dios quería habitar en medio de los que era y Él llamaba su pueblo. Pero hermano,
ya desde el Antiguo Testamento tenemos el pueblo de Israel, tenemos la nación hebrea y uno dice, bueno, allí está todo. Y quiero corregir algunos malos pensamientos porque hay personas que dicen Israel está aquí y la iglesia es como de segunda. Israel es el pueblo y nosotros somos como, bueno, aunque somos injertados al olivo, pero hermano, la iglesia no es como el plan B de Dios. Amamos a Israel, pero querido hermano, usted debe entender que la iglesia es parte del eterno plan de Dios para traer la salvación. Ah, que Israel y nosotros somos la iglesia nomás. No entienden nada. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios le advirtió a Israel que iba a levantar un pueblo que no era pueblo. Y ese estaba ya refiriéndose a la iglesia. Porque Dios iba a cumplir Israel iba a cumplir una parte del plan de salvación. Hasta que llegara el Mesías. Pero luego que el Mesías viniera, Él, como lo leímos al principio, Él dijo, voy a edificar mi iglesia. Entonces ya desde el Antiguo Testamento Dios le anunciaba, por ejemplo, si usted va conmigo a Deuteronomio en el capítulo 32 y en el versículo 21, Deuteronomio 32, 21. Y aquí le está advirtiendo a Israel porque, querido hermano, Israel se creyó demasiado exclusivo. ¿Me escucharon o no? No hay nada peor. El peor de los orgullos es el orgullo espiritual. Hermano, quiero decir, todo orgullo es malo. Pero creo que el peor orgullo es el orgullo espiritual. Ustedes recuerdan la conversación en Juan capítulo 8 diciendo nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham harían. Me oiríais. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Querido hermano, la Biblia dice, ellos, hablando de Israel, me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Y yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Hermano, la iglesia en el plan de Dios no nace así, bueno, Israel se chanfle. Me salieron duros. Bueno, vamos a inventarnos algo por ahí, ya que hermano, la iglesia estaba siempre en el plan de Dios. Los provocaré a ira con una nación insensata. Vayan conmigo, por favor, al libro de Isaías, en el capítulo 65 y en el versículo 1. Estoy hablando acerca de cómo en el Antiguo Testamento ya la Biblia nos advierte que Dios iba a levantar un pueblo que no era Israel. Isaías capítulo 65, verso 1 dice: fui buscado por la gente, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Qué está haciendo aquí Isaías? Proféticamente va a llegar el tiempo que Dios iba a levantar a un pueblo entre las naciones. Quiero que tenga esto en mente. Israel en el Antiguo Testamento fue portadora de la salvación de alguna manera, no porque los judíos podían darme salvación. Israel, el deseo de Dios era que fuera una nación sacerdotal, porque iban a ser representantes de Dios para el mundo. Y tercero, Israel fue la habitación de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios le está diciendo: voy a ser hallado por los que nunca me buscaron.
Aleluya. Le voy a decir a gente que no invocaba mi nombre. ¿Cuántos dan gloria? Porque somos el pueblo del nombre de Jesús. Heme aquí, heme aquí. En Oseas, por favor, vaya conmigo, el capítulo 2, y en el versículo 23. Dice en Oseas capítulo, estos son los libros que se arrancan, que se cambian. Lo dejé aquí. ¿Qué? Me lo cambió los niños, hermano Esteban, aquí. No. Oseas capítulo 2, versículo 23, dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo Ruama. Lo Ruama es de la que no recibió misericordia. Y le diré Lo Ami, y que significa al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá Dios mío. Entonces se los voy a leer como sonaría. Y tendré misericordia de la que no recibió misericordia. Y le diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y él dirá, Dios mío. Cuando Oseas tiene en mente este pasaje, de manera inmediata, esto se aplica en primer lugar en la Biblia. Hay muchos palabras proféticas que se dice teológicamente que tienen un cumplimiento inmediato y otro un cumplimiento pleno. Hay una situación verdadera, real que está pasando, y el profeta habla de eso, pero Dios está pensando en que va a cumplir esa palabra más adelante en un sentido más pleno. Y Oseas está hablando aquí del reino de Israel. ¿Se recuerdan? El reino se dividió en norte del sur. El reino del sur o septentrional, como se le dice, y el reino del norte. El reino del norte tuvo malos reyes. El reino de Judá quedó con los descendientes de David, pero acá hubo otra línea de reyes. Pero fue un pueblo que abandonó al Señor. De hecho, en el año 722 a.C. fue deportado por Asiria y bueno, entonces Dios le está diciendo en el sentido inmediato es, o sea, hablándole a Israel, ustedes se contaminaron, se han ido, se han alejado de Dios, pero un día los voy a restaurar, le está diciendo. Un día los voy a hacer volver. Pero hermano, Pablo cuando escribe a la iglesia, a los hermanos que están en Roma, siga manteniendo en mente este pasaje de Oseas, pero ahora vaya a Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26. Dice la Biblia de esta manera, como también en Oseas dice. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo es citando el pasaje que hemos leído de Oseas. Oseas de manera inmediata lo está aplicando a este reino de Israel que se ha desviado, y Dios está diciéndole a esas 10 tribus, un día los voy a restaurar a ustedes también. Pero ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando escribe la carta a los hermanos en Roma, dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y hermano, aquí Pablo no está hablando de los 10 naciones, de los 10 tribus que se habían apartado de Dios. Ahora Pablo está aquí hablando de los gentiles. En otras palabras, lo que estaba diciendo Oseas
en un sentido más pleno, era: pueblo, voy a levantar, voy a tener misericordia del que no tenía misericordia. Y voy a llamar pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Como podemos ver en el Antiguo Testamento, Israel como pueblo fue instrumento de salvación, para aportar la salvación. La descendencia de Abraham, la importancia tiene eso. Porque la Biblia nos detalla acerca de Abraham, de Isaac, de Jacob y toda la historia. Porque la historia de la salvación iba a venir por ahí. Por eso la Biblia no trata de hacernos toda la historia de las demás naciones, porque lo que le interesa a la inspiración bíblica es mostrarnos que Dios siempre quiso salvar al ser humano. Y que la promesa de Dios nunca, que le había dado en Génesis 3:15, no la iba a dejar a caer en tierra, Dios la iba a cumplir. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Pero ahora, en los planes eternos de Dios, el Señor tenía establecido levantar un pueblo que no era su pueblo. Iba a llamar a los que no eran. Como el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto en su primera carta. Y en el capítulo 2 dice que Dios escogió lo que no era. Dios escogió lo necio del mundo. Dios escogió lo desechado del mundo para avergonzar a lo que era. Dios tenía desde la eternidad establecido que iba a levantar un pueblo que iba a ser su iglesia. Y que así como Israel había sido portadora de la salvación, ahora la iglesia iba a tener que llevar la salvación a todo el mundo. Israel mantuvo encendida la llama de la salvación, pero ahora la iglesia tenía que llevarla al mundo. Quiero que vayan conmigo, y aquí el apóstol Pablo en la iglesia, cuando habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, en el verso 1 en adelante. Y algunos creen que uno de los lugares donde más se habla de la iglesia es en el libro de Éfeso. O de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 1 al 11. Pablo dice de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, miren, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo está diciendo: la iglesia no es menos que Israel. La iglesia no es como el equipo de segunda. La iglesia es el plan eterno de Dios. Y sigue diciendo en el verso 7: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios
sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Ya no es Israel. Ahora Dios ha escogido un pueblo. Y ese pueblo es la iglesia de su nombre. Voy a volver al verso 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme, escúcheme, al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermano, cuando pensamos en la iglesia a veces la miramos con menosprecio. Ah, sí, es la iglesia. La iglesia es el plan de Dios para esta hora. La iglesia fue, Dios puso el evangelio en la iglesia. Hermano, que ni siquiera los ángeles tienen el mandato divino de anunciar el evangelio, sino que fue dado a la iglesia de Jesucristo. Pablo nos muestra que ahora Dios ha levantado a la iglesia para dar a conocer el misterio que ha sido ahora revelado y llevar la salvación. Por eso, querido hermano, la iglesia no es como el hermano menor de Israel, o como que tiene una menor estatura de la nación de Israel, sino que la iglesia es el propósito eterno de Dios. Ahora ha llegado y esta es la hora de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el Antiguo Testamento Israel fue portadora de la salvación, pero ahora es la iglesia la que lleva a Cristo y el mensaje del evangelio. Queridos hermanos, no es una organización jurídica. No son personas meramente individuales los que llevan a Cristo, sino que es la iglesia de su nombre. En Colosenses capítulo 1, si va conmigo por favor, Colosenses capítulo 1 verso 24. Pablo dice de esta manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la iglesia. Es por medio del pueblo que la ha escogido, que ha revelado a ese pueblo, a los santos, le ha dado a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y Pablo dice en el verso 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, que actúa poderosamente en mí. En otras palabras, Pablo está diciendo, tenemos a Cristo en la iglesia. Dios nos ha dado la riqueza de ese conocimiento. Y ahora es la iglesia que tiene que llevar a Cristo hacia el mundo. Ese misterio que había estado oculto ahora ha sido revelado a la iglesia. Y ese misterio es Cristo en nosotros. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios?
Dios no se quedó atado a Israel. Dios levantó a una iglesia. Por eso, hermano, en ningún otro lugar Dios ha puesto el mensaje de salvación y de llevar a Cristo. Por eso nada puede sustituir a la iglesia en este llamado. Por eso, querido hermano, no hay nada en esta generación como la iglesia de Cristo Jesús. No es el gobierno, no es los poderosos que tienen dinero, sino que la manera en que Dios obra en esta generación es por medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo se ve a sí mismo como embajador del evangelio. En 2 de Corintios, ya vamos a ir terminando, Josué si me viene a acompañar. En 2 de Corintios capítulo 5, ya en el versículo 18, Pablo dice de esta manera, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. ¿Qué es la iglesia? Somos embajadores, no promovidos por nosotros mismos. Somos embajadores en nombre de Cristo. Por eso la iglesia no representa a un partido político. Por eso la iglesia no se enreda en los negocios temporales de este mundo. Porque cuando la iglesia habla, debe hablar en nombre de Cristo. Por eso una iglesia verdadera no tiene doctrinas particulares, sino la doctrina bíblica. Por eso la iglesia no debe predicar sus preferencias, debe predicar el mensaje de la palabra de Dios. Ah, que yo creo así, yo hermano, no me interesa. Porque ya lo hemos visto en la palabra de Dios cuando hablamos de la autoridad de la Biblia. La Biblia dice que el que hable, hable conforme a la palabra de Dios. Pedro dice que la palabra de Dios no es de particular interpretación. Hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando mis hermanos salen a anunciar el evangelio aquí en Valparaíso, no están hablando en su propio nombre, están hablando en nombre de Cristo. Y dice Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso es tan importante la iglesia porque nadie puede suplir el llamado de la iglesia. ¿Quién lleva la salvación? Es la iglesia de Cristo en estos días. No me malentienda, no estoy diciendo que la iglesia puede producir la salvación, es solamente Cristo Jesús. Pero, querido hermano, Dios nos ha dado el mensaje del evangelio. Lo único que puede salvar al hombre es la predicación del evangelio, hermano. ¿Tú crees por qué hoy día la predicación está tan denostada? ¿Por qué el diablo quiere apagar la predicación en las iglesias? ¿Por qué hoy día tú vas a una iglesia y pueden cantar 2 horas y 5 minutos de prédica? No, es que para que no se aburra la gente. Dios bendiga a los hermanos del coro. Pero hermano, lo que trae salvación es la predicación del evangelio. Ay, podríamos hacer esto para que la gente se salve. Pero Dios, ¿sabes qué hizo?
que la salvación fuera traída por medio de la predicación del evangelio, la locura de la predicación. Hermano, no hay salvación si no hay predicación del evangelio. Y hermano, en el Antiguo Testamento Israel era, o Dios deseaba que fuera un reino de sacerdotes. Amén. Pero sabe, en el Nuevo Testamento la iglesia es ese reino de sacerdotes. Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? En el Antiguo Testamento Israel era la morada de Dios entre los hombres. Pero querido hermano, ahora la morada de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Si hay un lugar donde Dios habita, es en la iglesia de Cristo. Hay un mundo en caos, pero todavía Dios está en medio de la iglesia. Hay un mundo de maldad contra el evangelio, pero Dios todavía está en medio de la iglesia. ¿Se recuerdan cuando Salomón, que parte de esto prediqué el domingo pasado, cuando Salomón fue hecho rey, hubo un canto de júbilo? Tanto que parece que la tierra se estremeció, que llegó el sonido donde estaban los rebeldes, donde habían los conspiradores con Adonías, y todos huyeron. Hermano, hermana, hay rey en la iglesia. Por eso cuando la iglesia se reúne no debe estar en silencio. Cuando la iglesia se reúne no debe estar callada. Debe haber alabanza, porque hay rey en la iglesia. Tenemos rey en la iglesia. Y hermano, cuando el diablo sabe que la iglesia tiene un rey, todo plan del diablo debe caer, toda conspiración del diablo va a ser destruida. ¿Cuánto dan gloria al Señor esta noche? Hermanos, es demasiada responsabilidad. Somos el agente de salvación hoy día. Somos ese reino de sacerdotes. En otras palabras, somos los representantes de Dios. Por eso cuando estés afuera en el mundo no puedes comportarte como cualquiera. Por eso cuando está en el trabajo y todos están agarabatos usted no puede meterse ahí. Porque no solo somos sacerdotes en la iglesia, somos sacerdotes en la casa, somos sacerdotes en el colegio, somos sacerdotes en el trabajo. Somos real sacerdocio. Hermanos, si algo va a pasar en el mundo, quiero decirte que Dios no lo va a hacer a la espalda de la iglesia. Si va a haber avivamiento, lo va a hacer fuera de la iglesia. Y ahora hay un lugar donde Dios mora. Esa es la iglesia. Por eso Pablo dice en su segunda carta a los Corintios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Estoy hablando de la responsabilidad de ser morada de Dios en la tierra. Y qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo, dice Pablo,
hay en el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo. Y como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Hermano, Dios no está quieto. Dios está caminando con la iglesia. A veces la iglesia pasa por el valle de la sombra y de muerte, pero Dios no solo dijo habitaré, sino que andaré con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Hermano, ¿cuántos quieren que la iglesia siga siendo la morada de Dios? No podemos ir detrás de lo inmundo. Por eso la iglesia no puede parecerse al mundo. Ay, y si hacemos esto más atractivo a la iglesia, hermano, yo quiero que Dios habite en la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pablo, cuando escribe a los Gálatas, y esto tiene que ver con la iglesia, ¿sabes qué? Cristo vive en la iglesia. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Dónde está el corazón de Cristo palpitando en la iglesia? Cristo está emocionado con lo que puede hacer en una iglesia. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermano, la iglesia no es un pueblo de segunda. A veces los cristianos están mirando a Israel, hay tantas promesas. Hermano, tú le preguntarías a Pablo lo que le escribió a los Gálatas, y le dijo, hijo de Abraham somos. Y si somos hijos de Abraham, sus promesas son nuestras también. Hermano, la iglesia, no sé, tal vez voy a hablar de esto en otra ocasión, pero la iglesia es gloriosa. Alguien me dirá aquí, ay pastor, pero mire esto, acá, allá, esto, aquí, nos falta aquí, acá. Es cierto. Pero la iglesia de Cristo es gloriosa, porque lo que hace Cristo a una iglesia gloriosa, no si tú eres bueno, sino que Cristo está en medio de ella. Por eso Jesucristo dijo, y yo te digo también, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, esta iglesia no está edificada en el fundamento de los hombres. La iglesia de Cristo no está edificada en un estudio sociológico de cómo poder hacer iglesia, sino está edificada sobre la roca que es Cristo. Si alguien quiere buscar a Cristo, debe verlo en la iglesia. Creo que en esta noche se ponga en pie. Hermanos, tenemos tremenda responsabilidad, porque el misterio que estaba escondido ha sido revelado a la iglesia. El misterio que estaba escondido a las naciones ahora ha sido revelado por medio de la iglesia al mundo. Si hay un lugar donde Dios habita, es en medio de la iglesia. Por eso, como dije la semana pasada, cuando lleguemos el próximo domingo, debería haber el júbilo de rey en la iglesia. Debería entender que si hay algo que va a pasar
Nuestra ciudad va a ser en la iglesia de Cristo Jesús. Porque en esta noche no vienes a este lugar y